Amigos de Casa del Rey, una familia con propósito, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles el día de hoy aquí desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo, para todos los lugares hasta donde llegue esta imagen y esta señal. Estamos ya listos para iniciar nuestro programa del día de hoy y hoy, pues como todas las semanas, saludo con gusto al doctor Gadi Gabriel Montaño. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto verte. Nos quedamos pues ahí picados la semana pasada con muchas preguntas, lo cual agradecemos por supuesto muchísimo a ustedes que se pongan en contacto a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, que nos sigan a través de radioreyfm.com y que estén muy pendientes de las transmisiones de Casa del Rey y que ahí nos vayan dejando sus mensajes, nos vayan dejando sus inquietudes. Muchas de estas preguntas que realizamos la semana pasada y las que realizaremos el día de hoy, pues tienen que ver con todos esos comentarios y todas esas preguntas que a lo mejor, pues en algún momento a todos nos han inquietado, todos nos lo hemos preguntado, pero doctor, a veces pasa que nos da pena preguntar, ¿no? Y decimos, no, ¿cómo voy a preguntar eso? Como en la primaria, ¿no? Sí. Que había siempre un niño preguntón y todos esperaban que el niño preguntón preguntara, pero todos tenían necesidad de saber, ¿no? Claro, todos tenían esa no se atrevían. Pero nadie se atrevía a hacer la pregunta. Entonces aquí el chiste de este ejercicio, pues justamente es preguntar, ¿no? Preguntar, porque no, dicen por ahí que no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que a veces no preguntan, ¿no? Entonces hay que tomar la decisión de ir más allá y de saber, ¿no? Porque pues en ese proceso de ir preguntando, pues puedes resolver muchas dudas y entonces, como decimos normalmente, la generación de nosotros para acá nos cae el 20, ¿no? Los nuevos chavos yo creo que no van a entender qué es esto de que te caiga el 20, pero hay que le pregunten a sus papás, a sus tíos, ¿no? Sí. ¿De qué se trata esto? Y bueno, pues doctor, vamos a iniciar, ¿no? Por supuesto. Vamos a iniciar. Aquí hay muchas preguntas. Voy a ir omitiendo los nombres de las personas que lo hicieron porque justamente el chiste es la pregunta. La pregunta. Es iniciar con la pregunta. Y bueno, doctor, nos están preguntando aquí que ¿por qué si la Biblia es un mismo texto, por qué se dan tantas interpretaciones de un mismo versículo? Es decir, a veces un versículo se utiliza para edificar y a veces para reprender o dependiendo del momento y de la conveniencia lo acomodo y lo interpreto y lo utilizo diferente. Porque precisamente la palabra última que acabas de expresar da parte de la respuesta. La utilizo para poder colocar lo que yo quiero. Entonces, ese punto es algo medular en la pregunta que acabas de hacer, porque la gente quiere utilizar la Biblia como utiliza una revista, como utiliza un libro de matemáticas, porque tiene la ideología de usar las cosas. A diferencia de la palabra de Dios, que el libro no es para usarlo. Ahora, en un momento dado podríamos decir que tampoco es para interpretarlo, aunque se requiere una interpretación, sino más bien es un libro para obedecerlo, para alimentarte, para crecer tú como persona y no utilizar el libro para condenar o para reprender o para corregir, aunque sirve para esas cosas, pero cuando tú te alimentas de ese libro y te das cuenta que el primero que tiene que ser corregido eres tú, el primero que tiene que ser alimentado eres tú, el primero que tiene que crecer como persona eres tú, entonces cambia la perspectiva del entendimiento de la Biblia. Cuando la persona crece en el conocimiento mental de la Biblia, usa la Biblia. Cuando la persona crece en el corazón por entender y obedecer la Biblia, es obvio que él se convierte en la expresión de la Biblia. Él está viviendo la Biblia, no la está interpretando en un sentido doctrinal o la está usando para su conveniencia. Entonces ahí es donde está la gran diferencia entre
¿Por qué hay tantas congregaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué? Porque es más fácil darle una interpretación para acomodarla a mis intereses que yo vivir la Biblia y yo crecer de acuerdo a la obediencia que yo tenga con la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia enorme en este sentido y todo el mundo quiere una interpretación, una doctrina, a obedecer, alimentarse y expresar con la vida lo que el Señor está mandando. Doctor, ¿hay alguna manera correcta de empezar a leer la Biblia? Si en este momento hay alguien que nos está viendo y que dice, pues mira, yo sí he oído y de repente me sé uno que otro y me lo han platicado, pero no sé y quiero empezar a leer la Biblia, ¿por dónde tengo que empezar? Bueno, hay muchas técnicas de lectura, pero regresamos al mismo punto. Porque yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Háblame al teléfono que aparece aquí en pantalla y yo te voy a dar 10 técnicas de cómo tú puedes leer la Biblia y podrían ser muy buenas. Pero el punto número uno es que tú tengas el deseo, el hambre de buscar a Dios, que tú te hagas primero las preguntas y tú puedas decir, bueno, yo me hice a mí mismo, ¿de dónde vengo? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿O hay un creador? ¿O hay algo que me hizo que es más poderoso que yo? Y volteas a ver el universo y te das cuenta de que sí lo hay. Y entonces cuando tú tienes esa hambre por Dios, empezaste bien. Empezaste Allá hay una intención. Hay una intención del corazón de saber, de conocer a Dios. No hay una intención mental, no hay un conocimiento por moda o por lo que tú quieras, sino que ya hay una necesidad interior de tu corazón. Y entonces empiezas bien. Empiezas bien. Cuando tú tienes esa necesidad, es porque Dios la ha puesto. Y cuando atiendes a esa necesidad, entonces ves que la Biblia tiene vida. Ves que dice, wow, esto que estoy escribiendo, esto que estoy leyendo, perdón, es exactamente lo que yo necesito. Esto que estoy viendo acá es lo que yo quiero ser. Entonces se inicia una relación entre tú y la palabra viva que es Dios mismo en estos escritos. Porque la esencia de estos escritos es el Espíritu de Dios. Y cuando tú entras en contacto con Él y empiezas a darte cuenta de que tiene respuesta, tú tienes preguntas, te genera la solución y entonces inicias una relación personal con Dios e inicias una relación personal con aquel que te ha creado y empiezas a entender la Escritura sin una técnica específica, claro, aunque las hay, ¿verdad? Pero si tú realmente quieres entender la palabra de Dios, tu corazón es suficiente. Entonces, suéltate y tú empieza. Tú empieza. Tú empieza. Ahora, doctor, aquí más adelante hay otra pregunta y la voy a sacar ahorita porque tiene que ver, donde nos están preguntando justamente de Matamoros, Tamaulipas. Saludos a toda la gente allá en Matamoros, querido. Nunca te podré olvidar. Allá en Matamoros nos preguntan, ¿qué es más importante, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Wow, mira, los dos son importantes, los dos tienen esencia divina, los dos son la palabra de Dios, los dos te llevan a Dios, pero los dos están en diferente contexto. En primer lugar, el Antiguo Testamento lo marca el tiempo de la ley, el tiempo en que se tuvieron que poner muchas regulaciones para que el hombre entendiera que era pecado. Porque normalmente si tú vives en una ciudad, y te puedes imaginar la ciudad de Cancún sin letreros públicos, sin la nomenclatura, sin semáforos, sin orden, pues sin reglas. Sin reglas y sin nada, o sea, sería un caos. Nunca podría crecer como ciudad, nunca podría llegar a alcanzar el propósito de ciudad y de expresarse al mundo y de expresar la belleza
de Cancún, porque el desorden siempre te lleva al caos. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios tuvo que poner ese orden a través de las leyes para que el hombre entendiera lo que era bueno y lo que era malo, porque ni él mismo sabía, solamente vivía en lo malo y vivía las consecuencias de la maldad, pero no entendía ni por qué. Cuando Dios pone los reglamentos, los lineamientos, entonces el hombre empieza a entender lo que es un camino bueno y lo que es un camino malo. Pero a la vez, el Antiguo Testamento marcaba los pasos hasta la venida del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la gente que tenía una relación con Dios era por medio del cumplimiento de la ley. En el Nuevo Testamento, ahora nosotros gozamos de la dicha de tener una relación con Dios por medio de la gracia. Te voy a marcar la diferencia entre una y otra cosa. En la ley tenías que cumplir 360 y tantos mandamientos para poder hacerte digno. En la ley tenía que haber muchos sacrificios que lavaran los pecados de la gente. En la ley tenía que haber muchas lavacros y muchas abluciones y muchas liturgias que te llevaban a ser una persona religiosa en ese sentido para cumplir ciertas normas y ciertas cuadraturas para poder hacerte digno a tener una relación con Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se cumple toda esa palabra profética del Antiguo Testamento y se cumple la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ahora Dios en Cristo Jesús cargó todos esos regulaciones, todos esos mandamientos, todas esas cosas que condenaban al hombre, fueron cargadas en Cristo Jesús. Cristo Jesús cumplió cabalmente todos esos reglamentos, todos esos lineamientos. Él en una vida perfecta lo llevó a cabo. Y ahora, como el hombre era digno de muerte por su pecado, Cristo también pagó con su muerte esa condenación del hombre, para que ahora, con solamente creer en Jesucristo, tú tengas una relación con Dios y tú tengas salvación. Pero ahora es por la gracia, porque es un regalo que Dios te dio a través de la bondad y del heroico sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, marca una diferencia enorme entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Antes se vivía y te regulaban ciertos sacrificios que se hacían. En el tiempo de la gracia fue un único sacrificio, el de Cristo Jesús, y no hay otro. Por eso dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Porque este es el único sacrificio acepto delante de Dios para que ahora tú lo recibas por gracia, porque no pagaste nada, no cumpliste 360 y tantos mandamientos del Antiguo Testamento. Todos fueron cargados en Cristo y tu fe en Jesucristo te da salvación, te da una relación con Dios y ese marca el tiempo de la gracia, que por cierto se acorta. Así es. Doctor, vamos a ir a una pausa. Esto está muy interesante. Estamos el día de hoy aquí en Casa del Rey, una familia con propósito, en este programa dedicado a resolver muchas de las dudas, de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar. Una pausa y volvemos.